hermanos. ¿Cómo amanecen? Volumen. Bien, vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Esta mañana nos colocamos en tu presencia. Señor, gracias porque nos has guardado hasta aquí. Has sido fiel con nosotros y has permitido que estemos aquí en tu presencia. Gracias, Señor, y oramos por Johnny. Enviamos la palabra allá donde él está y declaramos sobre él sanidad. Oramos por el pastor Alberto Méndez también. Oramos por la hermana Trinidad, por los hermanos que están enfermos en sus casas, en el hospital, pero oramos también por las UCIs, por todas las personas que están ahí en esta condición ahora. Señor, ten misericordia, te lo suplicamos. En estas cosas solo tú puedes obrar y hacer un milagro. Señor, en el nombre de Jesús, por favor te rogamos que obres tu gracia y tu misericordia sobre esta nación, sobre Colombia. Oramos por todos estos bloqueos, estas marchas de rebeldía que hay sobre nuestra nación. Oramos que la autoridad del presidente, la autoridad del ejército, de la policía sea clara. Señor, te pedimos perdón por esta nación, por todas las cosas que se presentan, Padre, y ayúdanos a nosotros como iglesia ser entendidos de las cosas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, yo creo que estamos viviendo la hora de la fe. La Biblia dice que hay que contender ardientemente por la fe. O sea, usted tiene que tener una pelea por la fe. Y digo que es la hora de la fe porque hay muchas cosas. Ahora, fe no es simplemente creer. Fe es lo que yo creo con relación a lo que Dios ha dicho, a la palabra de Dios. Entonces, es la hora de la fe porque hoy mucha gente está pretendiendo sacarnos de la fe a creencias del corazón. Déjeme darle un solo ejemplo. Hace días apareció un artista de televisión diciendo que si nosotros cogíamos las cacerolas y las tocábamos era llamar hambre a la nación. Y el ejemplo era Venezuela. Decían que en Venezuela la gente tocando las cacerolas trajo hambre sobre Venezuela. Ahora, eso no es teológicamente correcto, eso es un agüero. Si usted toca cacerolas en las huelgas, pueden pasar dos cosas: uno, que se dañe los oídos, o dos, que pierda la cacerola. Del resto, del hambre, la miseria viene por causa del pecado. Eso teológicamente es correcto. No viene por tocar un instrumento. Entonces nos quieren sacar de la teología de la fe a llevarnos al agüero, y muchos cristianos comparten esas cosas porque creen que es cierto, son manejados en sus emociones y comparten en las redes sociales esas cosas. Yo vi que algunos pastores empezaron a compartir eso y salí a decir esto. Dije, no, señores, la teología, la fe nuestra, ¿qué la determina? Este libro, lo que dice acá, no lo que digan los hombres, no lo que diga el presidente, no lo que, ahora respetamos al presidente, pero no es lo que diga el presidente, no es lo que digan ningún movimiento en la tierra, es lo que diga Dios. Y Dios dice que la maldición, el pecado trae maldición sobre la raza humana. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué vivimos así como estamos? Es por el pecado. El pecado de los gobernantes, de robar, pero el pecado también de los rebeldes, de asesinar, de dañar, de no respetar al otro. Eso también es un pecado y eso trae maldición a la tierra. Y permítame, mi predicación tiene como título, no sé si tiene, sí, vacuna, tiene como título vacuna. Pero hoy voy a cambiar mi predicación con respecto a lo que voy a decir, pero lo voy a basar en la vacuna. Y porque le quiero ilustrar
cómo nos quieren en este tiempo cambiar la fe. Mire, anoche me dijo una hermana que anoche el centro de Bosa parecía un 31 de diciembre por las discotecas. Como dieron apertura, la gente ávida del pecado está en las discotecas. ¿Qué es lo que nos ha potenciado exponencialmente este virus? ¿Qué es? Las marchas y esas discotecas. Entonces la gente anoche, yo esperaba, cuando me dijo una hermana eso, yo esperaba que también la iglesia estuviera así, la gente ávida de culto, de la iglesia. Pero algunos pretenden que la iglesia es el foco de contaminación, entonces usted no venga a la iglesia. Nos quieren cambiar la teología, nos quieren cambiar nuestros principios para que vivamos por la carne y por el miedo. Pero eso no es cierto. Ahora, una hermana me dijo, y por eso estoy hablando esto acá, me dijo el día viernes, me preguntó qué opinaba de vacunarse. Entonces yo le expliqué algo que quiero explicarle a ustedes, porque le dije a ella que les iba a explicar. Porque les digo que nos quieren cambiar la cabeza. Las redes sociales, el Face y todas las cosas que están aquí, hoy se ha vuelto una situación muy peligrosa. Y los hermanos, la gente en la iglesia no sabe manejar las redes sociales, no sabe. Cada vez que usted comparte, algo, las redes sociales las maneja una máquina. Eso se llama un algoritmo. Ese algoritmo cada vez que usted comparte algo, el algoritmo, o cada vez que usted mira nuestra programación, por ejemplo en YouTube, el algoritmo va a siempre mandarle a usted predicaciones. El algoritmo, la máquina, solo le interesa a usted que usted consuma, no le interesa nada más, no le examina si tiene buena doctrina o no. Ayer, mis nietos estaban pintando una representación de Jesús en un dibujo, entonces yo les dije que no estaba bien hecha y consulté una imagen para mostrarle más o menos cómo es la crucifixión. Esta mañana me apareció esta imagen en mi celular. De pronto no la alcancen a ver, es un crucifijo. Lo que dice aquí es: Félix, ¿te gustan las cruces? Puedes comprar una base de un crucifijo de mesa de porcelana que vale 36,000 pesos. Ayer consulté una foto para mostrar un dibujo y hoy me apareció, alguien dice, la máquina dice: Félix, como usted consultó ayer, le gustan los crucifijos, entonces hay uno que vale 36,000 pesos. Eso significa que ellos me van a atrapar a mí por mis consultas que yo haga. Entonces tiene que entender cómo funciona la máquina o el algoritmo, cómo funciona en internet. Cada vez que usted mira y comparte una predicación nuestra, el sistema que fue creado por hombres sin Cristo, ambiciosos y solamente con deseos de ganar dinero, el sistema lo engancha a usted porque él sabe que a usted le gustan esas cosas y lo mete a todo tipo de predicaciones. Tan pronto se termine la predicación de bendición abundante, él lo manda a otra, adventista, de la nueva revelación, de la nueva era, y usted, si no sabe y no examina, usted comparte ese tipo de cosas. Si usted está haciendo es útil, yo estoy siendo es un idiota útil de ellos. Por eso usted tiene que saber engañar el algoritmo. Por eso yo le dije a Ana que pusiéramos del título de predicación vacuna, porque no es religioso y puede el algoritmo mandárselo a todo el que consulte vacunas, y algún inconverso me puede estar mirando, porque de resto cuando yo miro una predicación evangélica, el algoritmo me va a llevar solo a evangélicos, generando un tráfico entre todas las iglesias de la gente cristiana. Y entonces usted empieza a compartir, mire, a mí los hermanos de la iglesia me han compartido cosas de adventistas que les parece bonito. Entonces usted tiene que saber que a nosotros el sistema
Acuérdense que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, el diablo, y ese sistema nos quiere llevar a nosotros, sacarnos del libro de Dios. Estamos viviendo los últimos días. Usted tiene que saber eso. Yo mañana quiero responsabilizar. Pero hablando de la vacuna, hay una desinformación de la vacuna. Déjeme decir algunas cosas que se dicen de la vacuna. Por ejemplo, se dice que si usted se aplica la vacuna, en 2 años se morirá. Eso se está diciendo en las redes sociales. Se está diciendo que si usted se aplica la vacuna, su ADN será alterado. Se está diciendo que si usted se aplica la vacuna, como su ADN está siendo alterado, entonces se le inserta un chip, lo cual es mentira, es imposible, y usted va a ser marcado por el anticristo. Entonces esto está generando un pánico a nivel espíritu entre mucha gente religiosa, cristiana. Eso está generando un pánico así. Ya usted es libre, pero yo quiero hacer una consideración. Primero, la Biblia dice, en el 5.º mandamiento, el 6.º mandamiento mejor de la ley de Dios, dice, no matarás. Y ese mandamiento, no matarás, significa que usted no puede quitarle la vida a nadie. Pero de ahí para atrás, de ahí para adelante mejor, la Biblia empieza a reglamentar qué es no matarás. Empieza como a ampliar el sentido. Y quiero que sepa usted que los 10 mandamientos de la ley de Dios, que están en Éxodo capítulo 20, todos esos 10 mandamientos son ampliados. De ahí para adelante, después de Éxodo 20, son ampliados en toda la Biblia para que el hombre cristiano tenga claridad de las cosas. Entonces, cuando dice no matarás, luego usted sabe que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo, oísteis que fue dicho no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja locamente contra su hermano, y voy a decir una palabra que se dice en la Biblia antigua, y cualquiera que le diga raca a su hermano, será culpable de juicio. Esa palabra raca es en la Biblia antigua, en la nueva dice, cualquiera que le diga necio a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa? Que cuando Jesús dijo no matarás, Él amplió el sentimiento, el sentido del texto, diciendo que si uno se enoja locamente contra su hermano, es como si lo matara. Ahora, ¿cuál es la razón de eso? Mire, el Señor Jesucristo apuntó a que la ley, los 10 mandamientos, lo importante es que estén en el corazón del hombre, escritos en el corazón y no en la cabeza, sino en su corazón. Por eso, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted en su corazón odia y en el corazón hay rencor, usted puede matar. Mire, esos son los problemas que tenemos ahora. La gente no le importa matar a un policía, la gente no le importa matar a una persona, la gente no le importa porque hay odio en su corazón. Y sobre el odio no nos podemos fundamentar. Entonces, cuando Jesús nuestro Señor dice, oísteis que fue dicho no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje locamente, está diciendo que el corazón suyo y mi corazón, ahí tiene que estar la ley de Dios escrita. Entonces yo temo a Dios porque no voy a maldecir nunca a una persona, a ninguna. Así que fíjese que matar también implica es cuidar la salud emocional de una persona. Mire, de ese no matar, yo puedo hablar contra el bullying, por ejemplo. Porque si usted le pone apodos a alguien, si usted a alguien se la monta, como decimos aquí popularmente, usted está generando en él un daño emocional, lo está matando. Cualquiera que se enoja locamente contra su hermano. Por eso tenemos que respetar a todo ser humano, a todo ser humano.
Porque la Biblia dice, no matarás. Pero como yo estaba diciendo que eso lo que hace es ampliar el sentido, entonces quiero que se fijen en esto. La Biblia dice que la vida no solamente hay que no quitarla, sino que hay que prevenirla. Es decir, usted como persona cristiana que conoce a Dios, usted debe prevenir que nadie vaya a morir. Es eso lo que usted tiene que hacer. Entonces le voy a leer algunos textos, mire. Dice aquí, voy a leer algunos textos de la ley. Permítame, me ubico aquí. Dice, cuando edifiques casa nueva, cuando usted haga una casa, harás pretil a tu terraza. Esa palabra pretil significa que usted encierra la terraza. Cuando usted hace una terraza en su casa, como decir esto es una terraza, esto, entonces usted tiene que encerrarla. Eso es lo que dice Dios, enciérrela. ¿Cuál es la razón de eso? Dice, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Es decir, si yo no encierro la plancha y un niño se cae o alguien se cae, la culpa de la sangre es sobre mi casa y sobre mí. ¿Qué está diciendo Dios? Cuide la vida del ser humano, prevéngala, sea entendido. Eso es no matar, porque en la ley se decía, si usted hace una casa y la deja sin un encierro y alguien se cae, entonces usted es culpable. Usted debió haber pensado. Pero también la ley dice que si usted abrió un hueco en el campo o en donde sea y usted lo deja destapado y alguien cae en ese hueco, usted es el culpable. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Usted tiene que ser inteligente. Usted no deje los huecos abiertos para que nadie caiga. Usted prevenga la vida del ser humano. Pero también la Biblia dice, estoy leyendo acá los textos, dice, déjeme leer, dice, si alguno de ustedes tuviera un buey que que le gusta a cornear, o sea, de esos bueyes bravos que les gusta cornear, la palabra clara es acorneare a hombre o a mujer. Si ese buey, usted sabía que ese buey es bravo y ese buey puede ponerle a alguien una cornada y usted lo deja suelto y ese buey va y cornea a alguien, dice la Biblia que usted es culpable. Dice, el buey será apedreado. Estoy hablando de Éxodo capítulo 21. Dice, el buey será apedreado. Y mire lo que dice, y también morirá su dueño. Acuérdese que en la ley de Dios se decía ojo por ojo y diente por diente. Ahora, ¿saben cuál es el sentido del ojo por ojo y diente por diente? Pues que usted por temor de que como nadie queremos morir, si usted no quiere morir, cuidado, pues va a matar a otro, porque entonces ojo por ojo y diente por diente. Es decir, si usted mata, pues entonces lo van a matar. La ley decía eso. Entonces fíjese, quiero explicarles a ustedes cómo Dios no solamente dijo que no había que matar, sino que dijo que había que prevenir la vida del ser humano. Entonces, debido a eso, debido a este entendimiento, y espero que sea claro para ustedes, y para mí que sea claro, debido a este entendimiento, nace la medicina. ¿Cómo nace la medicina? Para que la gente no se muera. ¿Sí estoy claro? Nacen las hierbas, nacen todas las cosas para prevenir la vida. Entonces la medicina empieza a desarrollarse y se ha desarrollado hasta el día de hoy. ¿Cuáles son los métodos éticos de la medicina? Eso es otra cosa, pero de ahí nace todo lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, usted sabe que la ley misma dice que usted no podía comer animales inmundos, porque ¿cuál era la idea? Que la vida fuera cuidada. Entonces, si usted come, si uno se dedica a comer solamente cebo de la carne y cebo y cerdo a todo tiempo, pues usted se va a enfermar y se va a morir rápido. Entonces Dios dijo, ojo que no, ojo que no.
Entonces por eso Dios prohibió comer ratón, por eso Dios prohibió comer sí, el cerdo, y por eso prohibió comer esos a otros animales que son todavía, porque, por ejemplo, cuando usted ve que el estiércol de ay, se me fue el nombre de esos verdes que andan como lagartija grande, ¿cómo es que se llama? Se me fue. De una iguana, cuando cae el estiércol de una iguana sobre los pies, se llena usted de sabañones. Entonces Dios prohibió comer esas cosas. ¿Por qué razón? Para cuidar la vida del ser humano. Esa es la razón. Y entonces viene ya la medicina. Dios dice que nos cuidemos, por eso Dios mismo dice que por eso Dios da el día de descanso, para que usted descanse y cuide su vida, para que usted viva largos días. Es eso. Ahora, déjeme hacer una consideración de la vacuna. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es una preparación, digamos así, para que le cree anticuerpos a usted y lo proteja de alguna enfermedad, cualquier enfermedad. Cualquiera. Como estamos hablando de una vacuna hoy, entonces quiero explicarle esto. Vacunarse para el coronavirus o cualquier otra cosa es prevenir la vida, tanto la suya como la del prójimo. Mire lo que la Biblia dice: usted tiene que cuidar la vida de los demás, pero también la suya misma. La Biblia dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces usted tiene que cuidar su misma vida, pero también tiene que cuidar la vida de los demás. Entonces, si usted es olímpico y religioso, usted dice: no, yo no me vacuno porque es que quién sabe qué pase con el anticristo. Pero usted se vacuna. Si usted se vacuna y usted no se cuida y usted le pasa el contagio a otro, usted está quebrantando el sexto mandamiento. Pero usted dice: venga, yo por cuidado de la vida de los demás, porque lo mismo pasará si usted no se vacuna contra el sarampión o contra la rubeola o contra todas esas cosas que existen, que cuando niños fuimos vacunados. Lo mismo fuera. Entonces cuando nosotros conscientemente, con inteligencia, cogemos y decimos: voy a vacunarme, voy a prevenir la vida de los demás, porque soy responsable, me siento responsable de la vida de otros. Entonces yo estoy andando en el espíritu de lo que la Biblia dice, de Dios. Hay que hacer otra consideración aquí, y es: ¿cuándo se va a morir usted? ¿Cuándo me voy a morir yo? ¿Será que cuando el coronavirus quiera? ¿Quién tiene el control ahora aquí? ¿Quién lo tiene? Hay que hacer esa consideración. Porque, hermanos, los inconversos dicen que uno no se muere en la víspera, sino el día. Y hermanos, yo soy un creyente en la soberanía de Dios. Yo creo que Dios tiene el control sobre el ser humano. Y yo creo lo que la Biblia dice. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que todos los cabellos de su cabeza están contados, y que un pajarillo no cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, si Dios lo quiere a usted en el cielo, Dios se lo va a llevar por coronavirus o por cualquier cosa. Aquí se ha vuelto esto una histeria colectiva. Es colectiva porque a todo el mundo nos está dando, le da, y esto se volvió una histeria colectiva. Y entonces ya empezamos a hacer llamados a que la gente no vaya a la iglesia porque se contamina, pero a las marchas sí pueden ir porque no se contaminan, pero a tal cosa sí. No, nosotros, les decía al comienzo, que es la hora de la fe, que es la batalla de la fe. Porque cuando yo salgo a comprar algo, yo me puedo contaminar en cualquier cosa. Mire, esto es muy complicado, esto no es fácil. Y mire, nosotros ahora estamos en un pico demasiado alto, usted sabe, por las cosas que están pasando. Y hay gente que no se cuida. Pero esto es muy complicado. Los niños no entienden de eso. Usted le dice a un niño: quieto, y el niño
se traumatiza, él no entiende lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos a veces que como que ser un poquito flexibles porque tenemos que cuidar la salud al niño, su salud mental. O si no, nos toca amarrarlo con cadenas en la casa para que no salga, porque como los niños son transmisores y los jóvenes son transmisores. ¿Qué hacemos? Esto es una cosa complicada. Entonces nos toca usar fe. Nos toca levantarnos a decir, Señor, guárdame. Y cuando tú me llames, aquí estoy listo. ¿Cierto o no? Mire, tenemos al pastor de nuestra iglesia en Yopal, lo tenemos muy delicado. Él le dio coronavirus y lleva 15 días entubado. Le han hecho una traqueotomía y está delicado. Oramos por él, oramos porque es parte de nuestro corazón. Pero ¿sabe qué me dijo una hermana? Resulta que en la casa le dio a todos, a la esposa, a la cuñada, a la mamá del pastor, a todos. Entonces, yo le digo a ella, tiene que cuidarse, cuídese, porque ella es la que está al frente. Ella dice, sí, me voy a cuidar, pero de todas maneras, mientras yo viva, yo lucharé porque nadie se muera. Entonces yo pienso, mire, hay héroes, hay gente que es valiente y no le pasa nada, porque es la hora de la fe, es fe. O sea, ¿aquí qué? Aquí el médico nos da un reporte y dice, el médico que no conoce a Dios dice, esto está muy difícil, aquí lo único es Dios. Dice el médico, dice, lo único es Dios. ¿A qué nos lleva el médico? A Dios. El médico no conoce a Dios, pero él mismo sabe que es Dios. Ahora usted que sí conoce a Dios o se acercó a la Biblia usted, entonces esa es la hora de la fe. Así que yo le animo, hermano, en Dios, en el Señor, a que se vacune, no tenga miedo. Yo ya me vacuné una vez y todavía no he sentido al anticristo en mí. Afuera de mí sí lo siento, afuerita de mí sí lo siento y cerquita y rugiendo con estas ideologías. Ese es el espíritu del anticristo. Eso no es la vacuna, es el espíritu del anticristo. Cuando el pecado abunda, cuando las ideologías de humanismo y de progresismo quieren quitar los principios de Dios, porque usted y yo tenemos que vivir nuestra vida en principios, y un principio de vivir nuestra vida es respeto a los demás, por ejemplo. Así que nosotros empezamos a hacer una campaña en todas nuestras iglesias de no maldecir a nadie, ni al presidente ni a nadie, ni ponerle apodos al presidente, que al presidente lo tratan de marrano. Y yo digo, un hombre cristiano que ora a Dios no puede maldecir al presidente, por eso es una abominación. La Biblia dice que una fuente no echa por la misma abertura agua dulce y salada, y está hablando de la lengua. Entonces usted no puede, yo no puedo maldecir a nadie. Mire, es que hermanos, yo ni siquiera maldigo con las personas que no estoy de acuerdo, ni siquiera al diablo usted puede maldecir, porque usted vive bajo principios. Y mis principios, mi vida en principios, me sujetan a Dios, a su palabra, y no me permiten desbocarme. Si no, hermano, uno en su vida sin principios, uno comete adulterio. Cuando mis hijas estudiaban en el colegio, las profesoras decían que era imposible que hubiera un hombre fiel. Mis hijas decían, sí, mi papá. Y decían, no, yo no le creo. Pero cuando usted vive su vida en principios, usted no comete nunca jamás adulterio, usted no roba, usted no habla mal del prójimo, porque usted vive su vida en principios, en estos principios. ¿Pero sabe qué está pasando hoy? Nos están quitando los principios. A los papás le quitaron la autoridad sobre sus hijos, de castigarlos. Entonces los hijos se volvieron irrespetuosos de la autoridad.
Nos están quitando los principios de que hay que aprender a respetar una autoridad, quien quiera que sea. Cuando yo era niño, a mí me enseñaron a respetar al policía. ¿Recuerdan? Mi madre decía: ¿se calla o le volteo el mascadero? ¿No le dirían así a usted? Ahorita vaya y dígale a usted a un niño así, y usted lo puede meter a la cárcel los jueces progresistas de esta nación, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tinieblas. Escúcheme, hermanos, a nosotros nos están quitando los principios. ¿Quién está haciendo eso? El diablo. Mire, este libro, la Biblia, en las universidades cristianas y católicas se dice que este libro hay cosas que no son verdad, y se hablan de doctrinas de alta crítica, quitándole el valor a lo que Dios inspiró, a lo que cambió nuestra vida. A eso vamos. Ese es el reino del anticristo. A eso vamos. En eso estamos. Y es la hora de la fe. Yo creo que los cristianos del último tiempo, puede ser, nos toque arriesgar nuestra vida por la fe. Aún nos tocará generar una pelea fuerte con gente de nuestra misma familia, porque no creerán, porque irán con unas ideas diferentes. El progresismo destruyó a la familia. Entonces dijo que el hombre no es hombre ni la mujer es mujer, sino es lo que ellos escojan. Quitó la personalidad de nuestros niños, que nacen varón porque tienen pene, nacen hombres, mental, fisiológicamente. No, ahora el progresismo dijo que no, y mucha gente se lo está creyendo, y nos están quitando la verdad. Es el tiempo de la fe. Y si usted cree lo que yo estoy diciendo, entonces usted es anticuado. Claro, los muchachos dirán: es que como este tiene 60 años ya es un viejo, ya nosotros somos in. No sé si esa palabra in es in o infernal. Pero sabe, mis queridos, nos están quitando la fe. Por eso yo vivo con base en las promesas, en lo que Dios ha dicho. No más, no, realmente no necesito más, sino lo que Dios ha dicho. Pero escúcheme, en Venezuela las iglesias se dividieron. Se volvió una guerra entre las iglesias. Totalmente iban de aquí para allá. El pensamiento del mundo entró a la iglesia y dividió la iglesia. Y algunos pretenden dividirnos también como iglesia. Y algunos pretenden entonces dividirnos, generar en nosotros una polarización. Y eso va contra un principio bíblico que dice que tenemos que mantener la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Esos son principios de Dios. Eso Dios bendice. Entonces, esas ideologías están penetrando a la iglesia. Y como los muchachos no leen la Biblia, ¿sabe en qué perdimos nosotros? En que la mayoría de nuestros muchachos, mire, hoy día hay iglesias cristianas que dijeron, como la Biblia dice que bautizaron al etíope, entonces todo el mundo se va a bautizar sin preparación de nada. Tan pronto se convierta, lo bautizamos. Ellos no entendían que el etíope, que esos judíos venían de un contexto donde todos conocían la escritura, y además el etíope iba leyendo la escritura. Entonces bautizaron a todo el que se les apareció. Eso generó una liviandad en la iglesia de conocimiento. Pero también algunos pastores han dicho: no démosle la Santa Cena a todo el que venga a la iglesia. Y lo han hecho sin control, generando una liviandad. Entonces, ¿en qué perdimos? Perdimos en que la mayoría de nuestros muchachos no conoce a Dios. No ha leído la Biblia una vez. Y a veces tocan en nuestras iglesias:
O a veces enseñan en nuestras iglesias a los niños, pero no conocen a Dios. Esto es lo que hay que conocer, esto. No han leído la Biblia ninguna una vez. Y ahí perdimos porque no le ganamos el corazón. Entonces cuando vienen esas ideologías que apuntan a la carne, al corazón humano, entonces nos polarizamos. Empieza a haber una pelea entre el bien y el mal. Y ahí es donde estamos. Hoy la lucha, la guerra es aquí en la cabeza, es intelectual. Miren, muchos de nuestros muchachos fueron a la universidad y ahí fueron torcidos. Porque en la universidad, se lo he explicado muchas veces, la universidad es sensual. Yo tenía un profesor en la universidad que a toda hora era el profesor de español, y tuve como 3, pero tuve uno en la universidad que a toda hora que empezaba la clase era con una sensualidad, y las muchachas y los muchachos toteados de la risa, pero después se iban a acostar con los muchachos y con el profesor. Ahí empezó a erosionarse la moral, poquito a poquito. Pero también los maestros empezaron a decir que Dios no existe. Imagínense la guerra que tiene un cristiano que cree en sus principios. Entonces empiezan, Dios no existe. Yo fui a la universidad y entonces empezaron a colocar en el tablero evangélicos HPs. Yo leía y decía evangélicos horsepower, fuerza. Escuche, pero eran maldiciones a los evangélicos. Y entonces el profesor decía, y era una guerra, y era una lucha todo el tiempo. Y nuestros jóvenes, si no tienen fundamentos, ahí quedan. Porque entonces no defienden la fe y se unen a ideologías y no defienden la fe. ¿Por qué? Porque no están fundamentados o porque se aman a sí mismos. Yo fui a la universidad, ya estaba, gracias a Dios, estaba formado. Y tenía que luchar contra 2 cosas, contra asuntos intelectuales y contra sensuales aquí en el corazón. Dios me guardó. Pero sabe, hermanos, el problema es que a veces nuestros hijos no están fundamentados y usted les paga para que vayan a desfundamentarse. Y pagamos para eso. Y esa es la guerra, ¿sabe? Solo hay 2 caminos, el angosto y el ancho, no hay más. El Señor Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. No hay un lugar neutral, no hay un centro aquí. Solo hay el camino ancho o el camino angosto. Y usted tiene que saber en cuál es el que está. Déjeme concluir diciendo, es la hora de la fe. Y voy a leer el texto con que iba a predicar esta mañana, que se llamaba vacuna. Espero que esté claro lo que le explico. Vacunarse es prevenir la vida suya y la de otros. Si usted usa bien el tapabocas, usted está previniéndose. No sea irresponsable, no ande confiado. A mí me pasa nada. Eso no. Ser irresponsable. Eso no es andar en el Espíritu de Dios. Es que a veces pensamos que andar en el Espíritu es hablar lenguas y gritar. No. Es andar en la palabra. Eso es andar en el Espíritu. Entendiendo el Espíritu de Dios. Entonces usted y yo tenemos que ser inteligentes. Y voy a terminar leyendo un texto del libro de Isaías. Capítulo 1, como Dios dice a su pueblo, a los judíos. Isaías capítulo 1, miren lo que dice. Isaías, el capítulo 1. Amén. Isaías 1. Mire el texto. Voy a terminar con esto, porque aquí por eso le pusimos a este texto vacuna. Porque creo yo que hay un mal que nosotros sufrimos y solo existe una vacuna que se llama Jesús, la sangre de Jesús.
y que si usted no se vacuna, usted contamina a todo el mundo y va a dañarlo. Pero que si usted no se vacuna, pierde su vida y su alma. Ahora, hay aquí algo que es muy interesante en la Biblia, en la palabra de Dios. Como Dios dice, por ejemplo, acá en Isaías capítulo 1, el versículo 15, miren lo que dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi rostro. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. 16. Mire esto: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo, mi querido hermano, hermana, existe un antídoto, una vacuna para salir de la situación de su pecado. Se llama la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero pedirle que esté de pie, por favor. Y espero que el Señor edifique su vida, su alma, con estas palabras que predicamos aquí hoy. Los días son malos y vendrán tiempos malos, hermanos. Vendrán tiempos difíciles. Las palabras que el Señor Jesucristo dijo serán relevantes hoy. Yo les pido a ustedes, no dejemos de orar por nuestros hermanos que están hospitalizados o enfermos. No dejemos de orar por ellos. No dejemos de pedir eso. Al comienzo de estas cosas, algunos decían que esto era una cortina de humo para encubrir la injusticia social. Ahora cuando les da COVID, entonces ahora sí salen a decir que es verdad, cuando después decían ellos mismos que eran mentiras. ¿Y saben por qué? Porque su cabeza es como un péndulo, no está centrada en Dios ni en la palabra. Y hay mucha gente así. Cierre sus ojos. Padre, hoy estamos aquí ante tu presencia. Señor, guíanos. Señor, ayúdanos. Gracias por guardarnos de esta pandemia. Gracias por guardarnos aquí de esta crisis que estamos viviendo la humanidad. Mira, Señor, las UCIs llenas, los médicos escogiendo a quién atender y quién dejar morir. Señor, guarda tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, tus hijas. Guárdalos, Señor, guárdanos. Guárdanos, Padre, guárdanos, por favor. Mira, Señor, esta situación que estamos viviendo con estas personas que quieren tomarse las cosas por la fuerza y no por los caminos que están establecidos. Señor, pedimos perdón y oramos, Padre, que nos ayude, nos guardes, a nuestros comerciantes, a nuestros hermanos que tienen sus negocios, sus trabajos. Señor, mira esta situación. Padre, guárdanos, tú lo has hecho, tú has sido fiel. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tenga la bondad de sentarse.